Hola, bienvenidos. Gracias por seguirnos viendo y escuchando. Este es tu programa Maná Eterno en su tercera temporada. Bienvenidos. Hoy veremos un tema muy importante porque he conocido a personas que dicen que son cristianos, tienen mucho tiempo en el Evangelio, pero no se sienten perdonados, viven con culpa. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, la palabra de Dios nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como hemos escuchado, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que si tú dices que estás en comunión con Cristo, tenemos que ir a Él limpios. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, lo dice el capítulo 2, cuando pecamos con el Padre, y te aseguro que Él no va a perder el caso que tú le presentes. Pero es necesario confesar el pecado. Si tú no vas con Cristo Jesús y le dices sinceramente: he pecado contra el cielo y contra ti, necesito esto, ayúdame, ¿cómo te va a defender? Aunque Él lo sepa, pero Él quiere que tú te deshagas de ese pecado. Es más, si tú fueras con un psicólogo, lo que hacen es precisamente darte esa regresión para que confieses tu culpa y soltarla. En ocasiones te hacen hasta escribirle en un papelito y quemarlo. Hay ocasiones que si la persona ya falleció y le quieres pedir disculpas, te dicen que lo pongas en una silla mentalmente y le dices que lo perdonas para soltarlo. Jesucristo te dice: confiesa tu pecado y Él es fiel para que con su sangre bendita te limpie de la cabeza a los pies. Por eso es bien importante que tú entiendas que tú tienes un Dios perdonador. Él te ama y no te pide condiciones para aceptarte y decirte: te perdono, hijo, te perdono, hija. Pero cuando tú ocultas el pecado, Satanás te tiene atado y no te deja crecer. Yo tuve un caso de una señora que tenía un matrimonio sólido y en la iglesia su matrimonio se estaba destruyendo. Sus hijos servían en un ministerio, pero el matrimonio se estaba destruyendo y ella se sentía culpable. Cuando hablaba con ellos no entendían ellos qué pasaba, y Dios me decía que había habido muerte y muerte. Dije: oye, ¿por qué Dios me marca esto? Dice: no, pues en nuestra familia no ha habido muertos, son mis hijos. Y privadamente le dije: en tu vida no hubo abortos. Y ella estalló a llorar. Es que nadie lo sabía. Pues Dios sí lo sabe, y Satanás también. Por esa culpa que no has confesado, Él te está destruyendo. Fue con su esposo, le pidió perdón, dice: yo te conocí sin hijos, no supe que pasaba esto, yo te perdono, porque mi roca es Cristo. Y la base de la bendición es el perdón. Jesucristo, cuando estaba crucificado en la cruz, le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón ya está garantizado para ti y para mí. No importa lo terrible que sea tu pecado. Lo malo es que practicas el pecado. En el capítulo 5 de esta misma carta, en la versión Nueva Viviente, dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 16 en adelante. Si alguno de ustedes ve que su hermano en Cristo comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a ese hermano. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos,
Aléjese de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Mira, es muy importante que confieses tu pecado. De una manera audible, tú y Dios, no necesitas a nadie en el medio. Porque Cristo Jesús, que está en tu corazón, intercede con gemidos, dice la bendita palabra de Dios, con gemidos inaudibles tal vez para ti, pero está gimiendo tu espíritu, con el Espíritu de Dios, diciendo: Señor, ayúdame. Cuando tú confías tus pecados, dice: Señor, te ruego en el nombre precioso de Jesucristo, que perdone mis pecados, mándalo al profundo del abismo. Señor Jesucristo, tu sangre derramada en la cruz, que me limpie la cabeza a los pies. Vas a darte cuenta de cómo el Señor lo hace. Es lo que nos dice en la primera carta de Juan capítulo 1. Y en el mismo capítulo 1 nos señala el Señor que el que confiesa sus pecados, Dios es fiel para limpiarlos. Entonces ya no hay maldad en tu vida. También en la primera carta de Juan capítulo 5 verso 13, la palabra del Señor dice lo siguiente: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tiene vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. ¿Y cómo sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones? También sabemos que nos dará lo que pedimos. Por esa razón el Señor nos enseña esto. Si tú ves que alguno de tus hermanos en Cristo, tu familia, tus padres, están cometiendo algún pecado, dile: arrepiéntete. Acércate a Cristo Jesús rápidamente y dile: perdóname. No tienes que esperar hasta el día del servicio, no tienes que esperar hasta el fin de mes, hasta la cena del Señor. Hazlo inmediatamente, porque el pecado te aleja de Dios. Dios dice en la carta de Romanos que el precio del pecado es la muerte. No pierdas tu bendición por la falta de perdón de Dios, y tú no pierdas la bendición por falta del perdón hacia otra persona. Perdónalo, aunque Él te haya ofendido a ti. Hazlo por obediencia y amor a Dios, y Él lo hará. Entonces no olvides, por grande que haya sido tu pecado, porque Dios dice que todas las acciones malas son pecados, Dios lo perdona. Salvo, dice el Señor, la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no tiene perdón. Ruego a Dios porque no la hayas hecho. Sin embargo, no importa el pecado que hayas realizado, Dios te perdona. Reconócelo como tu único y suficiente Salvador, y ruega que su sangre preciosa te lave de la cabeza a los pies. Y el Señor dice que con el que invoca el nombre de Jesús será salvo. Dios te bendiga y te guarde y te dé paz en tu corazón. Si has perdonado a todos, pero no has perdonado a ti, ve de nueva cuenta al Señor y dile: Señor, hoy acepto tu perdón, porque eres un Dios bendito, amoroso y perdonador, y que eres lento para la ira. No practiques el pecado. Si eres hijo de Dios, aléjate de Él y Él te sostendrá. Dios te guarde. Hasta luego.